Bienvenidos al podcast número 1, Aquí está la respuesta, un podcast donde encontrarás respuestas claves y contundentes a todas tus preguntas. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram y YouTube como @aquí está la respuesta oficial y que también tenemos TikTok como @aquí está la respuesta. En el segmento de hoy, Aquí está la pregunta, tenemos un tema muy interesante. A ver, Ángela, dime, ¿de qué se trata hoy el tema que vamos a tocar? Así es, Arleni, en este segmento Aquí está la pregunta. Tenemos un tema muy importante que nuestros amigos se lo van a encontrar muy interesante al igual. ¿Ustedes creen que los amigos encuentren importante el tema? Sí. Ok. ¿Qué pasó ahí? Todos los temas de aquí Claro son que importantes. sí. ¿Seguro? Claro. Vamos a ver. ¿Qué relevancia tiene la Biblia? ¿Es la Biblia verdadera? Este es el tema que vamos a debatir hoy. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Es la Biblia? ¿Qué importancia tiene la Biblia para ustedes en sus vidas? Bueno, yo creo que donde deberíamos comenzar es qué poder tiene la Biblia. Porque he escuchado, no sé si es verdad, que han tratado de destruir la Biblia varias veces. Sí. Múltiples veces. Yo no. Sí. Si ustedes lo dicen, pero sí he escuchado eso y ahí es donde está la relevancia de la Biblia. Un libro que ustedes, por ejemplo, han leído libros que ustedes lo leen un tiempo y después ustedes no lo encuentran en ningún sitio. Sí. Yo leí un libro que se llama ¿Cuánta tierra necesita el hombre? Ando buscando y no lo encuentro. De Gabriel García Márquez. Buen libro, pueden ver, para aquellos que están pasando una situación difícil económica, lean ese libro, que ese libro le puede dar aliento, aunque no sea un libro cristiano, pero hay una inspiración en ese libro, ¿cuánta tierra necesita el hombre? Y ahí quizás puede también ese libro ayudar un poquito. Pero ahí está la relevancia de la Biblia. Libros desaparecen, pero la Biblia creo que no va a desaparecer. ¿Qué ustedes creen? Absolutamente no. Yo creo que no. La Biblia es el único libro donde el autor siempre está presente, así es. Cuando lo lees, sí. Y como Leo decía, yéndonos un poquito como a la historia, en la Edad Media, la Biblia fue quitada, las personas no podían leerla y las misas, los servicios que se hacían solo en un idioma. Las personas no tenían la capacidad de leer la Biblia por sí mismos y debido a eso, muchas personas ignoraban muchas cosas. Pero vemos que hubo hombres de Dios que el Señor los tocó y que al leer la Biblia fueron impresionados y entonces empezaron a descubrir verdades, que por lo cual tenemos Martín Lutero y muchos otros tenemos la Reforma Protestante, porque vemos que la Biblia se le quita al pueblo y había como una oscuridad. Y el enemigo como que siempre trata de que las personas o menosprecien la Biblia, ha tratado de destruirla, de quitarle relevancia, de quitarle importancia, pero los mismos científicos, la misma historia, aunque en la Revolución Francesa se deshacieron de todas las Biblias, las quemaron y todo eso, pero vemos que no, que al contrario, fue como un evento que pasó, que con la Reforma Protestante, que vemos como que todo lo contrario, entonces la Biblia empezó a extenderse y a todo el mundo a leerla, y hizo que nosotros hoy en día vivamos el evangelio que vivimos. O sea, que yo pienso que a las personas que le cuesta entender, porque hay mucha gente que se burla y dice, ay, sí, di que una culebrita que le habló a una mujer, o un pececito diga que se traga un hombre. Esas personas que le cuesta entender deberían darle la curiosidad de ver por qué tanta gente hasta su vida dio por la Biblia, por la palabra. ¿Por qué? Para mí eso es algo como que me llama la atención y me habla de ella. La Biblia es tan completa que si usted quiere enamorar a una mujer, tú lo encuentra ahí en la Biblia. Normal, hay así palabras mismo. ahí. Incluso hay palabras no solamente para enamorar novios, también hay palabras para esposos también. Para cómo mantener el hogar, sí, cómo educar a los hijos. Si usted lee en Proverbio ahí, usted va a encontrar un texto que dice que, no se lo voy a decir completo por si acaso, que usted disfrute
La mujer que Dios te dio. La mujer que Dios te dio. La mujer y, de tu y juventud. habla de una parte de la mujer, del Sí. cuerpo, de una Sí. parte del cuerpo, que son los pechos, para que ustedes entiendan. Si ustedes quieren ver una gente llorando, también hay un profeta llorón ahí en la Biblia. Si quieren saber de lo, Hay que, de todo. de lo que va a pasar en el futuro, también, También. hay profecías. Si quieren saber de números, también hay también. Si Sí. quieren saber, porque muchos creen que eso de políticos ladrones es desde ahora. No, también en la Biblia hay muchísimos que cobraban impuestos y se cogían su dinero. Tú no vas a también. estar hablando de saqueo aquí, ¿no? No. Tú sabes, también hay otros también ahí. También hay libros poéticos, proféticos. También hay libros, hay evangelios. También está el antes y el después de Cristo. De todo. ¿Qué usted no se puede encontrar en la Biblia? No hay nada. Ya lo sabes. Ustedes han visto, miren, por ejemplo, hay un avión nuevo que surgió en Estados Unidos que se llama el B-21, que van a ser 100 unidades de ese avión. Pero ya la Biblia hace rato que dijo que Que eso iba a existir. eso iba a existir. Sí. Entonces, esos aviones cuestan más de $1,000 millones cada uno. Wow. Creo que alrededor de 5,000 millones cada avión de esos que van a hacer. Ya esta semana vi que voló ya su primera vez ese avión de guerra. Y ya la Biblia había hablado de la ciencia, señores. Y se va a seguir aumentando. Yo he visto películas que con los ojos le ponen como un asunto en los ojos y con eso va chateando la gente. Eso viene. Pero es que hay muchas cosas ahora mismo que los abuelos de uno decían, no, eso no puede pasar. ¿Tú sabes lo que es con un reloj o un celular, todo reducirse así? O sea, no podemos creer imposible que pasen todas esas cosas que veíamos en la película cuando chiquitos decíamos, ay, no, ¿eso cuándo irá a pasar? Fácilmente Biblia- vemos a carros volando. Exacto. Fácilmente. Y la Biblia es tan dura que la Biblia ya hablaba de eso. Sí. Exactamente. Sí. Miren, cabe recalcar que la Biblia no es un solo libro, sino que es un contenido de muchos libros que fueron escritos durante 1500 años alrededor y que tiene varios autores. Mas, sin embargo, de todos los autores que escribieron la Biblia, lo que nos lleva a impresionar es que el autor principal es Dios. Mas, sin embargo, no Dios lo escribió literalmente, sino que utilizó autores. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿y será verdad todo eso lo que está en la Biblia? Pero yo creo que si yo como autora de un libro, ¿verdad?, no escribiría nunca en mi propio libro lo mala que yo fui. Mas, sin embargo, en la Biblia encontramos que los mismos autores, por ejemplo, Moisés, David, escribieron todo lo que ellos hicieron. Si mataron a alguien, si robaron, si fueron malos, todo lo que ellos hicieron lo escribieron. Entonces, eso me cabe a mí como entender de que no solamente es lo que los autores quisieron escribir, sino que todo lo que Dios dijo que se iba a escribir, se escribió. Ahora- y eso nos da como, ¿verdad? Ahora, Como- una pregunta. Yo le voy a hacer dos preguntas. ¿Es perfecta la Biblia? ¿En qué sentido? No, que sí, Gramaticalmente. sí, es perfecta. Porque Sí. si es gramaticalmente, hay muchos errores que podemos gramaticales. encontrar, Ujú. porque como decía Lenny, la escribieron hombres inspirados por Dios, pero gramaticalmente hay algunos fallos. Pero fuera de lo que es la gramática, ¿tiene errores la Biblia? Bueno, si tú me estás preguntando a mí, yo ya he escuchado ese tema. Escuchamos un tema una vez reciente donde hay el mismo autor de un libro de la Biblia dice que tal profeta hizo tal cosa y en verdad no fue ese profeta. Ese fue uno de los errores que yo descubrí que tiene la Biblia. Ok. Ok. Eso vamos a traerle a un experto aquí, los errores de la Biblia. Vamos a traer un tema en el experto responde, los errores de la Biblia. Otra cosa Otra- que tú... no, sí, Ángela, Sí, di. yo quería decir que todo lo que Dios hace es tan bueno. Como Arlene acaba de mencionar, la Biblia fue escrita por varias personas en diferentes épocas, con diferentes estatus sociales. Y mira cómo la Biblia hoy en día ha permanecido siendo la Biblia, siendo la palabra de Dios. O sea, es un libro que tiene tanto poder que puede convertir, transformar Sí. a muchas personas, millones de personas que lo ha hecho actualmente. Es el libro más traducido, muy Más odiado, más más controversial. controversial, amados por muchos y Y odiados odiados por por otros. otros. Entonces,
Como, o sea, y todo lo que la Biblia contiene para nuestras vidas, como Leo también mencionó, todo lo que estamos viendo hoy en día ya se escribió hace cuántos años atrás. Muchísimos años. Miren, yo estaba buscando algo que justamente estaba leyendo ayer en el libro de Mateo, donde empieza el libro de Mateo, empieza como con las generaciones que Sí. hubieron antes de Jesús. Sí. Entonces yo digo, si no fuera inspirado por Dios, ¿verdad? Por su Santo Espíritu, ¿cómo yo, una persona humana, en ese tiempo voy a saberme esta generación desde, por ejemplo, Adán? Dice, y Adán engendró a tal fulano, y tal fulano engendró a tal fulano, hasta llegar a David. Después de David siguió 14 generaciones más hasta Jesús. O sea, yo a menos que sea, qué sé yo, no sé, a menos que yo haya vivido todas esas vidas, ¿verdad? Y estuviera ahí, nada más así pudiera yo saber toda esa información y escribirlo en un libro. Pero yo entiendo que cuando se escribió el libro de Mateo, no pudo haber sido otra cosa y de esas generaciones que Dios mismo la inspirara, dijera, mira, ese hombre, ¿verdad? Engendró a este y este otro, a otro, porque fueron muchas generaciones, fueron muchos años antes de que ese libro se escribiera. Mira, la Biblia es tan poderosa que tú puedes leerla entera y yo puedo venir del último libro que leíste y del último versículo que leíste y sacar una predicación que tú no te diste cuenta que estaba ahí. Sí. Simplemente de un texto bíblico, la Biblia está tan enriquecida y tan llena que de un mismo texto bíblico 5 personas pueden predicar 5 mensajes diferentes con el mismo texto. Ya lo sabes. Y no solamente ella misma se describe que ella se renueva cada mañana. Y es en realidad, porque es que cuando tú vas leyendo, tú vas cada día se descubre algo nuevo. ¿Entiendes? Cada día tú puedes descubrir algo nuevo de la Biblia, de los mismos libros de la Biblia. Y tú dices, wow, y eso estaba ahí. Mira, algo nuevo aprendí. Así Es así, sí. la Biblia es así. Y lamentablemente es más, es un libro tan fuerte que muchos quieren tergiversarlo, muchos quieren... es un libro inspirado, pero hay cosas que mismo Dios fue que le escribió, que no necesita interpretación. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Qué te interpreta los 10 mandamientos? Nada, porque fue escrito Claro. ahí mismo por Dios. Entonces, esa es la Biblia. Y la Biblia es el único libro que no pasa de moda. ¿Ustedes se han dado cuenta? El único. Sí. Sí. El único libro que no pasa de moda. Es relevante aún en nuestros tiempos la Biblia, porque uno pudiera decir, bueno, pero ya estamos en pleno siglo, porque muchas personas dicen, está bien que en años atrás tal vez la ciencia no era muy avanzada y que mucha gente creyeran en ese tipo de relatos. Ahora no, sí es muy relevante y muchos jóvenes, muchas personas jóvenes de estos tiempos han tenido encuentros importantes con el Señor y ven la relevancia de la Biblia. La misma Biblia nos ayuda a vivir una juventud que nos ayude a llevar a una vejez buena. Algo que quería decir es, hablando un poquito como de esos datos, tú mencionabas de los autores, la cantidad de años y tiempo que se tomó escribirla. También cuando Jesús estuvo aquí, citó el Antiguo Testamento y reconoció la validez de las Escrituras. ¿Verdad que sí? Ajá. Y luego de que Jesús vino a la tierra y se fue, los que escribieron los libros que vemos ahí fueron de personas que tuvieron de primera mano con Jesús. Tuvieron de primera mano con Jesús. O sea que lo que estamos diciendo, estos datos que tiene la Biblia, no fueron datos de personas así. Primero vemos que Jesús valida el Antiguo Testamento, o sea, él lo mismo lo reconoce como la palabra de Dios. Vemos que también en el Nuevo Testamento fueron los mismos discípulos que estuvieron cerca de él, o personas que vivieron cerca del tiempo de Jesús. Y Sí. eso fue lo que hicieron, lo que crearon el canon bíblico, que las cosas que están ahí no fue como al azar, no fue por casualidad que están ahí, claro que no. O sea que eso, yo pienso que la providencia del Señor a través de los años ha permitido que la Biblia se mantenga a pesar de todo lo que se ha hecho para que ella no esté o no sea importante. Otro dato, escrita por tantos hombres y no se contradice. Exactamente. Así es. Eso que digo, que cómo es que tú ¿Qué te crees? vas a escribir una historia de algo que pasó mil de años atrás, ¿verdad? Y que sea Los vigente, 4 evangelios de lo mismo, y que sea la autores misma historia. diferentes y no se No se contradicen. contradicen. Entonces, ahí hay poder. Ahí hay mucho poder. También la Biblia es el periódico de hoy. Todo lo que sale en las noticias, en los periódicos, en las redes, lo que está aconteciendo alrededor nuestro y del mundo, está escrito.
Así es. Mira, que tú mencionaste eso, pero me llega a la mente el conflicto que está viviendo ahora mismo Israel versus Palestina. Es increíble, pero hay muchas personas que han recurrido a la Biblia para entender el conflicto que está ahora mismo Israel entre Palestina. Y hay muchas personas que no creen en la Biblia, más sin embargo, lo que está pasando hoy en día, esa guerra y ese pleito por la tierra, está en la Biblia. Es bíblico. Y la gente dirá, ¿cómo así? Porque mucha gente que no lee la Biblia no va a entender por qué se están matando ellos ahora mismo. Pero la Biblia es clara y dice que ahí habla desde Abraham y ellos conocen lo de ese país, conocen que fue por el padre Abraham y todo eso. Más sin embargo, lo que pasó entre Ismael y Isaac, esa es la misma contienda y hay personas que curiosamente han ido hoy día a la Biblia para ver si en verdad ese conflicto que está pasando hoy día está escrito en la Biblia, a ver si es así como yo dice, a ver quién tiene la razón. Y es así, si tú vas a la Biblia, tú te puedes dar cuenta quién tiene la razón y quién no. Pero, lamentablemente, ¿verdad? No todo el mundo, hasta ahora, penosamente, creen en lo que dice la Biblia. Muchos se darán cuenta después, cuando sea demasiado tarde, lastimosamente. Pero esperamos en que esas personas que todavía no se han dedicado a leer la palabra de Dios y a creer en la palabra de Dios, puedan hacerlo ahora que hay tiempo, ¿verdad? Así, ahora que hay tiempo es que debemos aprovecharlo. La Biblia, como estamos debatiendo aquí, tiene tanto poder que es una guía para nuestras vidas diarias, del día a día. Nos da consejos para nuestros hijos, nos da consejos para identificar nuestros amigos, para los matrimonios, para cómo ser una buena esposa, o los caballeros cómo ser un buen esposo. Entonces, ¿cómo no creer en esa verdad que el Señor nos ha regalado? Y los miles de testimonios que hay. Yo creo que nosotros 4 podemos testificar, porque las personas dirán, sí, ellos están hablando ahí. No, nadie me va a quitar la experiencia que yo he tenido con la palabra de Dios. O sea, la evidencia de lo que la palabra de Dios hace en la vida de uno. Nadie puede quitarte eso. Entonces, como un testimonio, decirle a las personas, si usted... léalo aunque sea al inicio por mera curiosidad, déjame ver, o siquiera por datos, pero vaya con una mente dispuesta sin prejuicios. Y usted va a ver que la Biblia va a hacer cosas en su vida, que usted va a morir por ella si es necesario, porque usted va a decir que no, que esto es la verdad, porque como decía, no sé cuál de ustedes fue que dijo, el libro que tú lo lees, el autor mismo te va llenando y te va transformando la mente, es solo la Biblia. Hay muchos testimonios de gente que lo único que ha leído, que puede leer la Biblia, gente que no sabía leer, pero aprendió a leer la Biblia y no leen otro libro, pero leen la Biblia. Mira, Yagna, tú dijiste algo que me lleva a pensar en mi propio testimonio, mi propia experiencia, ¿verdad? Y la Biblia, gracias a Dios, es un libro que Dios hizo no para que la gente se lo guardase para ellos. Y lastimosamente, cuando yo tenía como alrededor de 10 años, ¿verdad? Yo viví una experiencia donde yo entré a una iglesia otra que no era la de nosotros, y yo me encontré con una Biblia, ¿verdad? Pero en esa iglesia aún todavía, ya no es así, tanto así, ¿verdad? Porque ya cualquier persona puede adquirir una Biblia y puede llevarla a la iglesia y todo eso. Pero yo me recuerdo que en ese tiempo, cuando yo entré a la iglesia, encontré una Biblia en un púlpito y yo fui a abrir la Biblia. Y a mí me arrebataron la Biblia de las manos y me dijeron, la Biblia no es para que los niños la estén curioseando. La Biblia solamente tal fulano la puede leer. O sea, y tú sabes, como que me llenó me llenó de tristeza y de curiosidad. Yo decía, ¿pero por qué? Si la Biblia, ¿verdad?, es la palabra de Dios y debe de ser leída por todo el mundo. Más sin embargo, hay mucha gente así que todavía cree que la palabra de Dios solamente algunos pueden estudiarla y que otros no. Y increíblemente, Leandro y yo vimos una película reciente que se llama El libro de Eli, el libro de Eli. El de la de Denzel Washington. Sí, y es curioso porque la misma Biblia dice que las piedras hablarán. Y esta película nos relata de que como que llegó el fin del mundo, que quedaron algunos sobrevivientes, pero el único libro de la Biblia solamente había uno solo. Y la gente se estaba matando por adquirir ese libro porque el principal personaje decía, el antagónico decía que ese libro era tan poderoso que él iba a poder reinar otra vez en el mundo y que iba a poder arreglar todo. Y en esa película todo el mundo se está como debatiendo por agarrar la Biblia y el personaje protagónico tenía en sus manos la Biblia. Y es increíble porque no sé cómo esas personas piensen ahora mismo o qué idea ellos tengan del fin del mundo,
Pero nos da a entender de que la Biblia es tan poderosa de que hay gente allá afuera, en el mundo, ¿verdad? En el mundo de Hollywood, pensando en que el libro es en verdad un libro poderoso. Amén. Amén. Así es. Bueno, es tan poderoso que también se utiliza en las cortes para que las personas Juren delante del libro. Ujú. Entonces, ahí es un poder grande. Las personas no quieren prestar atención, no quieren obedecer, pero ellos sí saben que hay un poder en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. O sea, es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, es importante que le prestemos atención a la Biblia, que busquemos consejos en la Biblia, que hay consejos para todo, absolutamente todo, Sí. incluso hasta para la economía, porque cuando tú te habla de los talentos y te dice, si yo te doy 5, trae 10. O sea, básicamente ahí tú puedes decir, wow, el Señor me está diciendo que si me dio algo, que lo multiplique. O sea, no te De quede todos los temas. de Todo, todos todo, los todo. temas. Y el Señor es tan bueno que dejó escrito en su palabra cómo prepararnos para el acontecimiento más importante que va a ocurrir dentro de poco, que es Así su es, regreso. que todavía no todo lo que está ahí se ha cumplido, así que nosotros les instamos que si usted tiene una Biblia, ¿verdad? Que pueda leerla y que pueda estudiarla, porque aún en lo que viene, en lo que resta de nuestros días, ¿verdad? Lo que resta del mundo, aún ahí en la Biblia dice lo que va a ocurrir. Que muchas personas se preguntan, ¿cómo será el fin del mundo? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo será que Cristo viene? Ahí está la respuesta, en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay preguntas que usted puede tener, pero ahí está la respuesta para lo que viene del tiempo, del Así tiempo que resta. Exactamente. Este podcast se llama Aquí está la respuesta, porque tenemos la Biblia como base. Amén. 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 Así es. Así que ya ustedes saben, sigan la palabra de Dios. Yo quiero leer. Sigan la Biblia, que es el libro por excelencia, es donde está todo. Así que adelante, Ángel. Yo quiero, antes de concluir, quiero leer este versículo que nos dice sobre la Biblia, que se encuentra en Salmos 119, versículo 105. En su Biblia ustedes lo pueden leer también. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que es como una luz a nuestros pies. La Biblia nos guía, nos aconseja Amén. y nos prepara para el reino de los cielos. Así Amén. es. Amén. Así que ya ustedes saben, amigos, sigan la palabra de Dios. También síganos a nosotros acá, que nuestra base es la Biblia y tenemos contenidos diversos. Así es. Así es. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como @ aquí está la respuesta oficial. Gracias por estar con nosotros. El próximo domingo sale nuestro próximo podcast. Así que nos vemos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Bye bye.